Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es nuestro primer episodio de Pesadilla Eterna, la radio Pesadilla. Les vamos a explicar cómo funciona todo esto. Vamos a tener un podcast y un pequeño debate de temas interesantes que tengan que ver con el horror. Ya nos conocen en nuestras redes sociales en Pesadilla Eterna sobre las atracciones de terror que hemos tenido en diferentes locaciones en la Ciudad de México. Ahora vamos con este nuevo proyecto que es un podcast donde vamos a hablar, a desmentir y a dar nuestra opinión de relatos, creepypastas, absolutamente todo lo que tenga que ver con el horror. Vamos a presentarnos uno por uno. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Tony Seca, creador de contenido, y pues estamos aquí colaborando con Pesadilla Eterna para este bonito podcast. Hola, ¿qué tal? Yo soy Axel Tecán y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hola, criaturas de la noche, yo soy Víctor Gil y ¿qué más podemos decir? No, a todos nos encanta el terror, todos los que estamos aquí y todos los que están viendo este video. Entonces hay que comenzar con unos debates porque sí se van a poner buenos, Tony. Sí, la verdad es que sí, todos tenemos opiniones diferentes y déjenos saber en la cajita de comentarios qué es lo que opinan ustedes del tema del día de hoy. Y el tema es los exorcismos. Desde cómo saber identificarlos, qué es la definición y pues lo que cada uno opina de esto. Empezamos con Víctor. Bueno, aquí hay que aclarar un poquito en cuanto a cuál es el concepto de un exorcismo, que en realidad es como que la actividad, ¿no?, que realizan pues los diferentes líderes dentro de esa rama de la religión, y que es la posesión, ya que la posesión sí radica en prácticamente que el demonio, que las entidades se encuentren dentro de un lugar, dentro de una persona, dentro de un objeto, pero cabe aclarar muy bien que la perspectiva científica es muy clara referente a estos temas, ¿no? Entonces quisiera yo sí saber un poquito más acerca de, en cuestión de espiritismo y religión, más o menos cómo ellos lo tratan, para poder yo dar un punto de vista un poquito más claro. Bueno, pues acerca de lo que yo opino de los exorcismos, no tengo mucha información sobre eso, pero igual me gusta mucho entrarme y saber mucho de estos temas, porque me gusta mucho lo del terror y todo eso. Pero por lo que yo sé, pues sí es muy independientemente de la religión, es como tratan muchas veces ese tema de los exorcismos. Y pues creo que lo único que puedo, lo que yo puedo decir de lo que yo sé. Bueno, yo siento que un exorcismo, pues primer paso para tener un exorcismo tenemos que tener un demonio de por medio, creo yo. He visto muchas películas de Conjuro, entonces primero tiene que haber, según yo o lo que recuerdo, un demonio o una entidad que quiera hacer algún daño, que sea plantada por algún hechizo, por alguna secta, por alguna maldición, etcétera. Y tiene que estar ya sea en un lugar o utilizar un conducto como un objeto para llegar a alguna persona. Casi siempre o siempre la posesión tiene que ser humana, pero puede utilizar diferentes conductos, ya sean objetos inanimados, recipientes o lugares, como pues lo que sabemos que es una casa embrujada o algo así, ¿no? Siempre tienen como objetivo llegar a la persona más débil de un grupo, en este caso puede ser una familia, un grupo de amigos, como en todas las películas, y para sacarlo, pues normalmente lo que sabemos es que se recurre a la religión católica y a pues algunos objetos santos, plegarias, etcétera, pero pues es al final de cuentas que se combate como con el lado opuesto, que en ese sentido es Dios, pero en la religión católica, cristiana católica. Aquí sí cabe aclarar este tipo de situaciones porque muchas veces hemos visto, como tú lo comentas, ¿no?, muchísimas películas, existen libros, existen incluso audios que se han ocupado a lo largo del tiempo como evidencia de que existe una posesión demoníaca, pero ¿cuántos de nosotros también no podemos modular la voz, ¿no?, como para que suene un poquito demoníaco? Entonces ahora la duda es, ¿todo esto es real? ¿Es editado? ¿Existen pruebas que realmente podamos decir que existen estos entes? ¿Cómo podemos sacarlo así? Primero queremos saber lo que ustedes piensan. Ya saben que pues tienen la cajita de comentarios para dejarnos su opinión sobre este debate. Claro que sus voces también son escuchadas aquí en Radio Pesadilla. ¿Y qué es lo que piensas tú?
¿Existen? ¿No existen? Pues yo pienso que pues, en este mundo existe de todo un poco, ¿no? Si nosotros creemos que existen las cosas buenas, yo creo que también existen las cosas malas, obviamente, ¿no? Igual en la religión, si existe el bien, existe el mal. Por lo que yo he visto, lo que yo he visto en las películas, como tú dices, existen 3 fases para que una persona sea poseída por un demonio. Por ejemplo, primero está la infestación, que es cuando tú crees o tú escuchas ruidos, no sé, señales, se mueven las cosas, y sientes como esa sensación de miedo, o que tú sabes o sientes la presencia que hay algo más allá de lo que nosotros conocemos, ¿no? Y la opresión es cuando ya los demonios empiezan como a interactuar más contigo, te empiezan como a atacar, a asustar más, o a sentir que ya tienen más cercanía a ti. Y lo tercero, que ya es la posesión, es cuando pues ya tienen más control sobre ti. Como que debilitan la mente. Te debilitan, o sea, Lo ya suficiente. tienen, rompen tu voluntad, o sea, lo que tú haces. Ya se centran más en ti, se meten en ti, literalmente es la posesión. Y no solo porque lo haya dicho el Conjuro, estamos viendo que pues prácticamente es todo lo que ocurre en las películas de terror, ¿no? Siempre empiezan por el objeto, llámese ouija, una muñeca, una casa. Después empiezan ya con las insinuaciones de que hay una presencia, de que hay un ente, las apariciones. Eso sería, ¿qué sería? La segunda etapa. Apariciones, la segunda etapa, que Como sería manifestación. la Ajá. opresión. La etapa de la opresión, donde básicamente tu fe o tu estado mental ya empieza a decir que estoy loco, eso no está pasando, todo esto, ¿no? Hasta la última, donde debilita tus sentidos, debilita la mente, y es cuando corrompen tu ser, y es cuando procede la posesión, ¿no? Eso es, por lo menos lo han mencionado pues, los Warren, ven que el Conjuro está basado en hechos reales, y el punto es que no solo en esta saga de películas ha pasado eso, básicamente es lo que sucede en todas las películas de terror. Y es pues lo que existe realmente. O sea, eso es totalmente un tema real. Bueno, es que a mí me encanta también todo lo de las películas de terror de exorcismos y todo, aunque a pesar de que las últimas no han sido muy buenas, que digamos, no me considero creyente. Entonces es un poquito complicado porque sí me gusta verlo, lo consumo, estoy ahí casi los primeros días que salen las películas, y muy probablemente en un futuro, desde hace poquito tiempo, he estado saliendo muy decepcionado de todo eso, ¿no? Independientemente de que crea o que no crea, lo que no te puedo decir que creo, porque realmente ya son temas científicos, y hablando de temas científicos, pues no son creencias. Vaya, sí es que hay bastantito que sacarle. Por ejemplo, de lo que tú mencionabas acerca de, pues existe el bien y el mal, ¿no? Esta parte, yo considero, bajo ciertos contextos sociales, que el bien y el mal existe por la situación social, obviamente, ¿no? Nosotros como moral vemos exactamente si el bien, que es bien, si, que es mal, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, si podemos casarnos, con quién nos podemos casar. No te puedes casar con tu prima, bueno, en algunos lugares sí, ¿no? Por ejemplo, esto es muy referente a todo ese sistema de educación que hemos llevado continuamente dentro de todo el modo historia que tenemos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos saber si sí es mal realmente o si sí es bien, ¿no? Pero siempre nos ha gustado ver esta parte de lucha, como tú decías, ángeles y demonios, el yin y el yang, blanco, negro, Dios, diablo, ¿no? Y muchas veces se juega con este sentido en cinematografía de hay que ser el malo, ¿no? Hay que ser lo más malo posible para que ese personaje, todas las personas que lo vean, lo puedan odiar y digan, oye, pues necesitamos a alguien superior, a alguien del bien, el superhéroe, ¿no? Que lo ponga en su lugar, porque a nosotros nos gusta ver cómo el malo siempre pierde. Entonces lo que estás diciendo es que la dualidad que existe es básicamente por la moral humana, lo que es visto correctamente en una sociedad, o que el humano es el que establece el parámetro para decir qué es lo bueno o lo malo. Prácticamente, digo, no muchas personas estarían de acuerdo conmigo, pero sí creo que bastantitas más sí.
en que desde que uno nace te están enseñando qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, si gritas mucho como un bebé, ¿no? Como niño, si gritas mucho en un hospital, obviamente tu mamá te va a callar, pero hay mamás que no los callan. Entonces el niño se educa desde esa perspectiva de, pues entonces está bien, lo puedo continuar haciendo porque no hay una causante o un castigo que me evite hacer ese tipo de conductas, ¿no? Ahora, referente al otro caso de los exorcismos y demás, pues sí hay bastante de dónde agarrar. Por ejemplo, nos encontramos en Italia en el siglo XX, donde en una ciudad, un pueblo un poco más remoto, se decía acerca de una araña que su veneno atacaba directamente al sistema nervioso y eso producía como espasmos, pero esos espasmos eran más prolongados y parecía como si bailaran las personas. Y decían los pueblerinos, es que bailan hasta la muerte, es que están poseídos. Pero después de que se hizo un buen reportaje y al ver todos estos rituales, que por cierto, a ver si los podemos poner ahí, porque son muy buenos, sí te espanta, ¿no? Pero realmente si sabes el contexto, esta araña atacaba el sistema nervioso con su veneno, empezaban a bailar y los rituales requerían que estuvieran demasiadas personas mientras la persona bailaba hasta que pasara el veneno. Sin embargo, sí había quienes cantaban y demás, como, no sé, voy a bailar hasta que aparezca la lluvia, ¿no? Voy a bailar para que salga este espíritu, ¿no? Pero en realidad era un efecto del veneno. ¿Tú qué piensas realmente? Pues pienso que vivimos en un mundo donde pues existe de todo, ¿no? Y aunque a veces digamos esto es imposible o que no existe o que solamente es una idea de la gente, ¿no? De las personas, pero yo pienso que hay que creer de todo un poco, o sea, por más absurdo que parezca. Pues realmente es como antes, ¿no? Hace miles de años, pues se sabía que el fuego era una brujería, ¿no? Las matemáticas y la ciencia, pues eran brujería, era, pues ya saben, ¿no? Todo lo que pasó con el cristianismo y básicamente todo. O sea, una persona que sabía, que calculaba, al final de cuentas era tachado como brujería, terminaba en la hoguera. Entonces, ¿qué nos dice? Que lo que sabemos ahorita no es todo lo que vamos a saber en un futuro. Que, no sé, que dentro de 100, 200 años se sepa que todo esto es real y hay una forma medible de saber si es o no real. O sea, decir que todo esto puede ser real en un futuro, pues no es como la medicina actual, ¿no? Realmente, que ahorita hay forma de medirlo, hay forma de calcularlo y hay forma de, pues, ampliar la vida de las personas muchísimo más. Antes se tenía, pues, estimado que el promedio de vida de una persona era hasta los 50, 60 años, hace varios años. Y ahorita, pues, el estimado de vida de una persona ya puede sobrepasar hasta los 80 años. ¿Y qué crees? Que es muy subjetivo, ¿no? Toda esta parte. Porque si bien yo recuerdo, y te lo cuentan, ¿no? Desde que empiezas en una clase de ciencia o empiezas a estudiar alguna ciencia o filosofía, te cuentan acerca de los cavernícolas y el fuego. En donde están en una cueva viendo hacia una pared y existe una antorcha fuera y las sombras de afuera se reflejan en la pared que ellos están viendo. Entonces ellos pues piensan, se imaginan que puede haber muchísimas cosas allá afuera y en realidad puede haber sido otra cosa que haya pasado, ¿no? Incluso el pasto, como se movía y todo, y pensaban que eran otras personas bailando o cosas así. Entonces es muy subjetivo, depende. Obviamente todos somos ignorantes porque todos ignoramos algo, pero siempre ha sido como que el estudio de la ciencia de, ok, existe este problema, vamos a darle una solución, existe esta duda, vamos a buscar algo, ¿no? Claramente que hay otras donde por justamente la creencia o creencias, y estoy muy de acuerdo en que todas las personas podemos creer en lo que queramos. De hecho, hasta científicos tienen sus creencias religiosas y demás. Que sean científicos no significa que no crean en algo, pero sí no puede ser muy compaginable lo que tú tienes como creencia a lo que se puede tomar como un objeto de estudio, ¿sabes? Bueno, pues realmente no sé si llegue en algún momento a ser posible ser medible o que si estemos aquí para verlo,
pero realmente lo que yo siento es que existe la probabilidad de que todo esto sea real, simplemente nosotros todavía no tenemos esa noción, esa percepción de cómo podemos decir o cómo funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no sabemos decir que existe después de la muerte o si existen otros planos, porque al final de cuentas hasta hace un tiempo pensábamos que la Tierra era lo único que había y ahorita todavía estamos debatiendo sobre si la vida extraterrestre existe, pero pues es algo bastante absurdo pensar que entre miles de millones de planetas, constelaciones, galaxias, que no exista otra forma de vida, pues sí, es algo, siento yo que absurdo el pensar así. Pero si a eso vamos, si estamos pensando que somos la única forma de vida en este momento todavía, ¿cómo no pensar que no existen o que existen otros planos? Pues, definitivamente yo soy de la creencia que sí existen muchos planos en este universo, en cualquier universo que existe, ¿no? Y pues, como yo les decía, pues creo que sí tenemos como tú dices, ignoramos muchas cosas, claro, pero digamos que en ese tema de los exorcismos, pues creo que ha habido muchos libros, muchas películas que hablan de lo que sí puede existir, de lo que existe. Bueno, pero también han existido libros muchísimos de vampiros, de hombres lobos, de seres intraterrestres, de seres extraterrestres, y pues no se tiene mucha evidencia que digamos, ¿no? O sea, bueno, en eso sí estoy como de acuerdo contigo. Claro que pues sí, no hay pruebas que digan que existen los vampiros, las hadas, todo lo que muchas veces vemos en las películas. Claro, no todo es real, pero por lo que yo creo, lo que yo pienso que sí existe son pues que sí, un demonio puede poseer a una persona, ya que pues la iglesia creo que tiene muchas pruebas, muchos archivos de todo lo que ha pasado en la iglesia católica. Por lo menos eso es lo que yo creo, ¿no? Que sí, yo estoy sí. como que sí, creo que sí existe eso, que sí puede pasar. De hecho, hace rato hablabas de pues, las diferentes etapas, ¿no? Que eran tres. En la primera, cuando tú decías, es que se siente esta parte de energía, se siente como un lugar, pues tú te sientes así. Ahí sí quisiera aclarar un poquito, porque en definitiva es algo que tú como persona y como individuo lo estás sintiendo de esa manera, no alguien más. Entonces eso sí puede ser un poco subjetivo debido a que las emociones también actúan dentro de esa manera. Pero por ejemplo, cuando un grupo de personas llega y dice que un lugar se siente como una vibra pesada y un conjunto, un grupo de personas sin sugestionarse entran por primera vez a un lugar y dicen que la vibra se siente de una u otra forma y es la primera vez que lo experimentan, ¿cómo podemos decir que es susceptible una sola persona si un grupo siente lo mismo o algo similar? Tú lo acabas de decir, solamente un grupo. Entonces se puede tomar como... mira, para realizar pruebas científicas, muchas veces se objetualizan 100 sujetos. De esas 100 personas que tienen que ser muy específicos de un área en concreto, de tal edad, de tal y tal sexo. Todo ese tipo de factores son los que uno tiene que ver para tener un buen control de grupo. Entonces, al momento de que tú, por ejemplo, no digamos que entren en una casa del terror, digamos que entren a una iglesia, tal cual, ¿no? Entonces, sí, obviamente hay quienes dicen, pues se siente una vibra diferente, pero realmente es tu estado anímico el que está saliendo de esa parte. Es decir, tú cuando te encuentras en un estadio de fútbol y está en un partido, ¿cómo te sientes cuando anotan un gol? Y es tu equipo favorito, te sientes eufórico y más el hecho de estar con esas personas, ¿no? Pero si tú estuvieras solo en un lugar muy oscuro, imagínate que esa iglesia no hubiera nadie y tú tuvieras que velarla por una noche, se siente, ahí dirías, se sienten las energías, pero realmente se sienten las ñáñaras, ¿no? ¿Sí sabes qué son ñáñaras? Sí. Como el hormigueo de la espalda, más o menos. Un poquito más abajo, de hecho, más abajo y más profundo. Estamos en horario infantil, en horario familiar. Entonces es referente a cómo tú te sientas anímicamente y que no me vas a dejar mentir, obviamente todas las personas o la mayoría de las personas
dejemos algunas que tengan una situación emocional como de bloqueos o que tengan una personalidad que se hizo o no se hizo, o que se hizo y nació, como o de rasgos psicópatas por fuera, ya que estas personas pues no sienten tal cual llanamente las emociones como nosotros sí las sentimos, ¿no? Ujú. Pero simplemente son 5, que es el enojo, el miedo, la tristeza, la alegría y se me fue el nombre. Y la impresión, ¿ok? Yo no tiene mucho, les comentaba anteriormente, la impresión es como una de las emociones. Muchos psicólogos dicen, oye, es que la impresión la tenemos que meter en una sola emoción, y yo decía, no, es que no se puede porque pues es impresión, ¿no? Entonces es el primer impacto que se le da para poder generar así otras emociones. Y en cuanto al miedo, es algo que es simple, o sea, es tan simple que ha sido muy estudiado por múltiples universidades, por múltiples países, por múltiples científicos, y que a pesar de que sea una emoción de las principales y que sea tan simple, hay mucho de qué sacarle, ¿no? Por ejemplo, si llegas a un lugar y te empiezas a sentir así con esa parte energética, muy probablemente es porque tu situación cardíaca aumentó, porque ya estás sudando, porque tus sentidos se empiezan a abrir un poco más. Por ejemplo, la vista, la pupila se dilata, entonces estás más al pendiente de todo, ¿no? Por ejemplo, una persona que se dedica a ir a lugares religiosos y ya no siente eso, ya está acostumbrado y llega a ir a otro lugar religioso y dice que se siente una vibra diferente, ¿a qué se debe? Bueno, primero que nada, el caso número 1 es por habituación. Entonces, si tú estás, por ejemplo, un ruido estruendoso como los truenos, si estás en un día nublado, sí sabes que puede llover, sí sabes que pueden tronar, pero de repente escuchas, no ves el estallido y escuchas el estruendo mientras tú estás lavando trastes, obviamente va a haber un factor que ha sido muy independiente en toda la semana que te puede sorprender. No estás lavando trastes, estás viendo la iglesia. Bueno, bueno, que estás en la iglesia y no ves el estruendo, que sería difícil porque está lleno de vitrales, ¿no? Pero ponle tú que estabas en el estudio o algo así leyendo un libro y no te das cuenta del estruendo. Uh-huh. Pero cuando llegan a ir a otra situación similar, pero que no conocen el lugar, es diferente. Ya el simple hecho de tú trasladarte a otro lugar ya lo hace diferente. Es como yo te decía, necesitamos tener a 100 personas de la misma ciudad, de este género, de tal edad a tal edad, porque si agarramos otra persona de otro país que sea otro género o que tenga otra edad, muy probablemente va a ser muy diferente a los sujetos de prueba que estuvimos agarrando, ¿no? Por favor. ¿Qué? Y Axel, por favor, sírveme. Por favor. Pues realmente siento... Es que no sé cómo decirlo, porque no hay un refutable de que no exista nada como esto, pero tampoco hay forma de comprobar que es real. Entonces siento que primero no tenemos tal vez la tecnología suficiente o no hemos avanzado, evolucionado suficientemente para comprobarlo, para que sea comprobable o medible estas situaciones. Y otra, yo siento también que pues es como lo de los aliens, lo que les estaba mencionando. O sea, es muy absurdo pensar que somos los únicos en el planeta. ¿Por qué? Porque no solo en el planeta, hay muchos planetas, hay muchos soles, el nuestro es el más pequeño. Es muy tonto pensar que no hay vida en otros planetas. Bueno, ahí te va un dato, porque nosotros hablamos mucho de sesgos, perdón. Probablemente podríamos decir el concepto conscientes o inconscientes, pero me gustaría decir más cognitivos. Todo lo que abarca nuestra mente. Si nosotros... Es como en el amor, ¿sabes? Así como todos los hombres son iguales, ¿no? Y todas las mujeres son iguales. Cada vez que tienes una experiencia mala y que muchas veces te das cuenta así como que se repite, entonces el problema no son ellos, sorpresa, ¿no? Sí, puede tener mucha lógica esta parte de, bueno, si existimos nosotros,
en un planeta y existen muchos planetas y aquí se pudo dar vida y porque hay esto, hay oxígeno, hay hidrógeno, hay agua, hay carbono, y en otros planetas muy probablemente haya otros elementos que puedan formar alguna clase de vida, suena lógico, pero hemos ido a la Luna y no hay, hemos ido a Marte y no hay, bueno, los astronautas, ¿no? Los que hayan ido a Marte. Yo ni siquiera he salido de mi ciudad, ¿no? Quien haya ido a Marte, Pues, deje su pero pues comentario. estamos hablando de un universo más grande. Sí, exactamente, Hay pero muchas cosas. teóricamente cuando viene el asteroide, elimina a los dinosaurios de la faz de la vida. ¿Y qué venía ahí? Venimos nosotros, prácticamente un organismo exterior que al producirse evolutivamente y por pasos de siglos y siglos, nos fuimos transformando. Nos fuimos transformando desde renacuajitos hasta mamíferos, hasta changos, podría decir Darwin, y llegamos nosotros, ¿no? Entonces sí suena muy lógico, pero también es como decir esa parte, no todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales. No, obviamente, pues, las formas de vida van a ser diferentes, ¿no? Sí. Claro. Trena. Le han contado. Bueno, y en cuanto a los exorcismos, Volviendo al tema. Volviendo al tema de los exorcismos. Se trataba este podcast. dinos, ¿por qué crees que existen? ¿No? ¿Por qué crees que existe? ¿No? En cuanto a qué bases, ¿no? Existe. Muchas veces, como lo hemos visto en las películas, pues a veces creo que los humanos somos muy curiosos y nos adentramos a querer saber más cosas sobre algo que nos llama la atención, y creo que en base de eso, de ahí a veces, muchas veces se dan ese tipo de problemas, ese tipo de cosas. Por ejemplo, pues tocas un objeto que está endemoniado o poseído, yo qué sé, y pues lo tocas y sin querer pues no te das cuenta y ya estás como provocando una cierta reacción a algún demonio, como lo hemos visto en las películas. Bueno, pues en pocas palabras, yo sí creo en esas cosas y creo que se pueden dar pues por cualquier situación. Y pues estamos hablando de un tema que pues sí puede pasar y sí existió, y yo creo que hay algunas cosas que pueden llegar a suceder en cualquier parte del mundo. Como por ejemplo, ¿cuáles serían los factores que indican que una persona está poseída? Pues como te lo mencionaba hace un rato, existen 3 fases que nosotros no podemos dar cuenta, o alguien se puede dar cuenta que puede estar siendo como víctima de algún ente. Pero, por ejemplo, una persona que no conozca ninguna de estas 3 fases, ¿cuáles serían los síntomas para descartar alguna enfermedad y que sea efectivamente una posesión? Pues es que esto se va más como a gente que no cree, por ejemplo, gente que no está muy apegada a la religión, que no están bautizados, como lo menciona mucha gente de la Iglesia Católica, son más vulnerables a los entes demoníacos. Y como, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta que una persona ya está, pues, poseída? O sea, ¿cómo te das cuenta? Sin creer en absolutamente nada, sin decir es que está enfermo, no. O sea, ¿cómo te das cuenta efectivamente que una persona tiene un demonio dentro? ¿Tú cómo te das cuenta? Pues yo pienso que es más por las reacciones y por las acciones que hace esa persona. Por ejemplo, como lo mencionaba hace un rato, pues el cambio de voz. Luego se escuchan varias voces en una persona cuando habla o cuando grita, cuando tiene algún tipo de ataque demoníaco. Como en las películas, ¿crees que pase de que se les voltea la cabeza y pueden hacer cosas antinaturales? Pues yo pienso que en las películas como que lo exageran más de lo que realmente puede ser, ¿no? Porque muchas veces en la vida real se ve como que la gente convulsiona, empieza a gritar, sí tiene como que la voz le cambia, o sea, ya no son voces normales. O sea, empiezan a hablar en un idioma que la persona desconoce o que no es. O sea, que estamos diciendo también que pues es una dramatización, las partes pues, que vemos en el cine, ¿no? Sí. Que lo real pues es obviamente a las limitaciones físicas de una persona. Sí, claro. O sea, porque tampoco es tan, ¿cómo se podría decir? Tan gráfico lo que sucede con las personas. Porque lo hemos visto como en como no sé si hay, bueno, por lo menos a mí me gusta mucho, ahorita puedo investigar sobre el tema porque me gusta hablar de esto,
Pero pues también vemos en las películas. O sea, que no investigaste antes de empezar. No, o sea, de hecho que estamos hablando de un tema que pues la verdad no acabamos de decidir que Es solo mi opinión. Sí, yo solo- estoy hablando, yo estoy dando mi opinión, claro. Escuchamos, pero no juzgamos. Pero pienso que las películas sí exageran demasiado, o sea, es muy gráfico ver cómo las deformidades de las personas, porque como en la película del exorcista que les gira la cabeza o que Baja las escaleras al revés. claro, caminan por el techo, yo qué sé. Pienso que es muy exagerado, pero pues sí. Mira que esa es una escena real. O sea, sí hubo una persona que bajó las escaleras así, Sí, pero en claro. cuanto a No estaba posesión, poseída. Pero estamos hablando de una Ah, sí, actriz, de una persona. Entonces no es una limitación física. Alguien No. sí podría hacer eso. Ujú. Pero poseídos no. Bueno, quién sabe. Bueno, quién sabe. ¿Sabe? Bueno, es que esa parte es muy interesante porque en algún momento llegué a dar un tipo de conferencia en la universidad donde específicamente habíamos hablado de estos temas, ¿no? Pero más allá, quisiera empezar por uno que es como el más común, el que le pasa a todo el mundo, que es un tipo de trastorno del sueño que se llama parálisis del sueño. No sé Que si se lo te han sube el escuchado. muerto. Para... A pronto. Y lo peor es que dije que se te sube el muerto. Bueno, esos son nuestros efectos especiales. Es un efecto especial, es nuevo. Estamos probando nueva tecnología de Lo escenografía. entendemos bien todavía. Y lo conseguimos en un libro que tenía como portada a carne humana y cositas así, ¿no? Decía Necronomicon o algo así, no sé. ¿no? Bueno, esa parte de que se te sube el muerto, ¿no? Para que todos lo entiendan, que es la del parálisis del sueño. Y si hablas tú con personas que, no sé, que son de la generación antepasada, pues te van a mandar a la goma, ¿no? Así como de que, ¿cómo crees que no se me va a subir el muerto si a mí se me subió ayer, ¿no? Y yo escuché y yo decía y trataba de Pero hablar. vamos a lo mismo. Ajá. Parte de esto es por el desconocimiento de las nuevas tecnologías, de saber cómo suceden esos fenómenos. Entonces me estás dando la razón de que en el futuro puede estar ya estudiado y puede ser algo posible, solo que ahorita no lo sabemos. Sí, pero no con base a que sea verídica la creencia. Es decir, no es que se te suba el muerto, sino realmente lo que pasa es que hay poca oxigenación en el cerebro que hace que tu cuerpo físico se paralice y muy probablemente porque no hay oxigenación empieces a alucinar. ¿Y qué tal en el futuro existe una forma medible de decir que lo paranormal es real? Eso era paranormal y no lo es. Bueno, ¿qué tal si existe en algún momento no sé, que alguien desmienta que lo paranormal y los otros planos y todo esto existe realmente? Bueno, entonces estarías generando una clase de hipótesis y cuando se realice algún tipo de examen con, no sé, o un estudio con esta tecnología que no sabemos si exista o no, es probable que se llegue a una conclusión. Entonces estamos en un dilema del gato de Schrödinger. Bueno, para resolver este dilema, disculpen ustedes, pero para resolver este dilema, pues ustedes denos su opinión, déjenla aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué es lo que ustedes opinan? Si es real, si no es real, si hay una forma medible o comprobable, por favor denmela porque O si necesito. ustedes han tenido algún tipo de experiencia paranormal. O mejor aún, hagan donativos para que tengamos esa clase de tecnología y podamos hacer un estudio. Y así podemos comprobar si es real o no. Les dejo por aquí abajo el número de cuenta. Sí, pero así, o sea, digo, O sea, sí se necesita el dinero. Pero o sea, sí es cierto. O sea, muy aparte de eso, existen otras como el bruxismo, que es también un tipo de trastorno donde la quijada se desacomoda y se empieza a cerrar y a mover de formas extrañas mientras tú estás durmiendo. Y eso también, que yo sepa, y en todas las películas de exorcismos también ha pasado con las personas poseídas, ¿no? Que empiezan a aclarar eso, digo, a mover la ¿y quijada. las diferentes voces? También existe el gutural. Y también hay trastornos que hablan con eso, pero eso sí te lo debo para la siguiente. En la siguiente edición, en el siguiente capítulo, vamos a hablar sobre eso.
Bueno, como pues ahora sí, última opinión, ¿qué es lo que opinan ustedes? ¿Cuál es su, al final, después de esta conversación, qué es lo que opinan realmente? ¿Cuál es su conclusión? Y si existe o no existe una forma comprobable de refutar la opinión del otro. Axel. Pues yo me quedo con mi opinión, con lo que yo he visto y lo poco que yo digo que no sabes nada. Yo digo que no sabes. Yo digo que deberías de adentrarte más en el tema e investigar. El que no investigó. Bueno, yo también voy a investigar más y yo diría que hay que investigar, hay que hablar mejor de este tema y ya con nuestras bases. Yo digo que si hay aliens, porque no es lógico que en el planeta Tierra no haya, o sea, que seamos los únicos. No es lógico que entre tantos planetas, constelaciones, sistemas solares en este universo, que no haya más vida, o sea, también, pero no va al tema, entonces. Y dale con eso. Que pues realmente no hay nada comprobado. Digo, existen muchas cosas raras que pues al final de cuentas los videos virales y todo eso, pues existe una forma de estarlo pues manipulando, ¿no? Los videos virales y nuestros efectos especiales están muy raros hoy. Pues sí hay una forma de comprobar que muchos de los videos y muchas de las cosas que aparecen en redes sociales son falsas, pero hay cosas que pues anécdotas que muchos de nosotros podemos decir, es que me pasó esto y es súper raro, o sentí esto, o vi esto, y pues que eso realmente siento que es lo importante, ¿no? Las vivencias, porque pues los sentidos no mienten. Entonces, díganme ustedes si han tenido alguna experiencia paranormal, aquí en los comentarios nos pueden dejar, también pueden dejarlo por DM, y pues en alguna sección, en algún capítulo, podemos igual darles pues más importancia, ¿no? Que nos cuenten su experiencia y pues si quieren hacemos una sección para leer sus comentarios y pues lo que opinan y opinar de ellos, ¿no? ¿Qué les parece? Eso sería muy interesante, leer lo que dice la gente en cuestión de relatos, ¿no? Exactamente, entonces ya saben, si les gusta este tipo de videos pueden dejarnos su historia, su relato, su anécdota suya, de su tío, de su primo, de su perro. El punto es que pues al final de cuentas nos manden su mensaje y podamos estar al pendientes y respondiéndolo en un próximo episodio. Mi muñeca me habló. Bueno, muchísimas gracias. Esto es Radio Pesadilla y pues nosotros somos Pesadilla Eterna. Chao. Bye. Faltó mi opinión, pero sí. Déjalo así. Y mi conclusión.